Bueno, una vez más, bienvenidos a The Anabolic Podcast, el podcast de Gomeiza Labs. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que se ha preguntado mucho por redes sociales y es todo lo que toca la parte de la insulina en el cuerpo, tanto física, tanto psicológicamente. Acá tenemos dos profesionales de la salud, el doctor Rolando Posada, Carlos con ustedes nutricionista. Y bueno, ¿cómo comenzamos el podcast? Hablando de las preguntas más comunes de la insulina. Hay gente que piensa que la insulina de repente comes carbohidratos, entonces la embarraste porque entonces todo el día vas a tener ansiedad de La dulce, esto y insulina lo alta y otro. te va a engordar. O sea, te Exacto. engorda la insulina. Carlos, Sí. ¿tú qué? Ah, necesitamos 7 para hablar de la insulina. Bueno, básicamente para la gente que nos está viendo, o sea, la insulina es una hormona. Nuestro cuerpo tiene muchísimas hormonas en el cuerpo que se encargan de regular procesos fisiológicos. En el caso específico de la insulina, que es producida por el páncreas, un órgano que tenemos en el abdomen, su función primordial, no la única, pero la primordial es mantener los niveles de azúcar en la sangre en ciertos rangos para uno mantener la vida. Entonces, gracias justamente a la insulina es que podemos mantener esos niveles. Entonces, lo primero es entender que necesitamos la insulina. La insulina no es mala. Sin insulina moriríamos. Una persona que es diabética tipo 1, ¿okay? Que es diferente a la tipo 2, ahorita hablaremos de eso. Una persona cuyo páncreas no produce insulina y por ende no puede controlar por sí misma sus niveles de azúcar en la sangre. Come algo que incremente el azúcar en la sangre y puede llegar a morir. O sea, por una hiperglicemia. Entonces, es una hormona que es esencial, tiene otras funciones, es una hormona anabólica, es una hormona que permite rellenar nuestras reservas de carbohidratos en el músculo, lo cual es particularmente importante para alguien que entrena, que diariamente está gastando glucógeno muscular, que es la forma en la que el cuerpo almacena carbohidratos. Entonces, para un atleta es importante. Para una persona que está enferma, que tiene resistencia a la insulina, su contexto es otro, porque ya ahí su insulina no funciona adecuadamente. Y ahorita podemos hablar de qué es lo que pasa de ahí parte mucha cuando hay patología, enfermedades. Sí. Ahorita vamos a hablar de eso porque son contextos totalmente diferentes. Pero en esencia, una persona sana tiene una cantidad de insulina que produce no solamente respuesta a alimentación. Nosotros más o menos el 50% de la insulina que se produce en el día se produce en estado de ayuno. O sea, es una insulina basal. Y cuando comemos ciertas cosas de las que lo haremos ahorita, uno puede estimular la insulina para que pueda mantener esos niveles de glucosa en la sangre. Pero lo primero que hay que decir es que no es una hormona, yo creo que es una hormona incomprendida, Sí. realmente. Malinterpretada. Doc, Sí. romper el ayuno va directamente relacionado con llevar la insulina a un pico muy alto. No. No, eso es completamente falso. Antes de todo, quería manifestarle mis condolencias al doctor Carlos Jaramillo, al doctor De La Rosa y al doctor Baiter, que yo sé que han salido de este grupo y que no les va a gustar para nada este podcast, pero bueno, lo siento mucho por ellos. Entonces, no, pero volviendo realmente a eso, es que ahí, para mí, está la incomprensión de esa hormona, que es un péptido, o sea, es la unión de muy poquitos aminoácidos que produce el páncreas. Y él lo decía ahorita, es una hormona que sirve o que muchas veces se le denomina anabólica porque sirve en el proceso de crear más tejido o mantenerlo activo, porque como la insulina abre un canal en la célula para que ingresen los carbohidratos y suelen ser utilizados como fuente energética o que empiece la ruta de almacenamiento, es importante o imprescindible en ese proceso. Pero la insulina, como se usa, por ejemplo, en el culturismo, como para la hipertrofia, eso de ahí ya partiste entendiendo mal la razón, ¿sí me entiendes? Como que el inicio del proceso. Eso sirve para ello, para meter no solamente carbohidratos, sino aminoácidos dentro de la célula. Entonces, te va a servir como sustrato para crear más tejido. La insulina, como preguntabas ahorita, se relaciona con el ayuno porque es que se genera un pico. Sí. Depende de qué hayas consumido, o sea, de que te hayas alimentado. Y depende en qué tanto estado de ayuno te encuentres. Porque una cosa es que tú vengas comiendo recurrentemente durante el día y listo, rompiste el ayuno con proteína, el comportamiento fisiológico de la insulina va a ser diferente. Una pregunta que yo siento que ha cambiado a través del tiempo. ¿Desde cuántas horas más o menos, de cuánto lapso uno entra en estado de ayuno? Excelente pregunta. Mira, el ayuno es definitivamente el estado en el que hay una ausencia de ingreso calórico a nivel orgánico. Digamos como que el ayuno empezó o se consideró para un estado patológico
que era obviamente el sobrepeso por trastornos metabólicos, como por ejemplo hipoinsulínicos o hiperinsulínicos, como la gente que estaba obesa por sobrealimentarse, y pensaron como que, bueno, ven acá, aumentemos el tiempo en el que deja de comer más allá del nocturno que estás durmiendo. Ese es el primer ayuno, porque es el tiempo que llevas durmiendo, entonces dependerá de cuánto tiempo duermes tú, en el que abres la ventana, que se llama así la ventana de alimentación, que es tu primera comida del día, hasta la última. Entonces, correr ese tiempo de inicio es el que va a determinar cuántas horas para ti empiezan a hacer un ayuno diurno, porque el nocturno lo tenemos todo, porque tú durmiendo no estás ahí como cuchareando ni nada de esas cosas. Dentro del parámetro del movimiento de la insulina, suponga, ¿el ayuno empieza cuándo? Cuando la insulina está estable, cuando está baja. Lo que decía Carlos, y es interesante eso, o sea, cuando se mantiene en un estado basal. Sí, la cosa es que hay que diferenciar también lo que es el estado de ayuno, que por definición es cuando culmina la fase posabsortiva, es decir, si yo como a las 12 del mediodía, por ahí 3 o 4 horas luego de eso, todavía siguen habiendo nutrientes disponibles de esa comida. Cuando finaliza el proceso de absorción, empieza un estado técnicamente de ayuno. Ahora, eso es diferente al ayuno intermitente como estrategia. Claro. Que entonces ahí te ponen, tiene que ser 16, tiene que ser 20, etc. Realmente todos hacemos ayuno, porque como decía Rolando, todo el mundo descansa y mientras descansas no puedes comer. Entonces, ese ayuno de 12 horas es suficiente para que el cuerpo haga todos sus procesos de reparación. Todos hacemos ayuno. Ahora, ¿cuál es la ventaja que tiene el ayuno como estrategia para perder peso? Que cuando tú reduces la ventana en la que comes, es menos la cantidad de comida que puedes consumir y eso te lleva probablemente a una reducción calórica, a un déficit calórico. Ese es lo que además todos los estudios, todos los metaanálisis muestran, es que el beneficio o los beneficios que se le atribuyen al ayuno intermitente son consecuencia del déficit calórico que se genera. Cuando tú comparas estrategias de ayuno versus no ayuno intermitente con las mismas calorías, exactamente lo mismo, solo que se reduce la cantidad de tiempo en el que comes, no hay diferencias significativas. Ambas estrategias producen beneficios similares. No quiere decir que una sea mejor, que otra sea peor, va a depender del contexto de la persona. Pero uno muchas veces no ve que el beneficio que genera el ayuno intermitente no es derivado de estimular la insulina o no. Hay un libro escrito por una bioquímica francesa que se llama La revolución de la glucosa. Y siento yo que ese fue uno de los puntos de inflexión que al menos en redes sociales permeó el mito de que todo lo que dispare la insulina es malo. ¿Okay? Y de nuevo, cada vez que yo como no solamente carbohidratos, y esto es súper importante, no solamente los carbohidratos generan un aumento en la glucosa o en la insulina, sino que las proteínas también son insulinotrópicas, generan un aumento de la insulina, pero eso no conviene para la narrativa de quítate los carbohidratos, come las proteínas, pero realmente es razonable pensar que cuando yo como, suben la cantidad de sustratos energéticos que yo estoy consumiendo. Lo mismo pasa si consumes grasas. Si aplico esa misma lógica, de los carbohidratos suben la glucosa y la insulina, puedo decir, cuando comes grasa se aumentan los triglicéridos. Y es normal. Y nadie quiere tener los triglicéridos altos. Pero no se entiende que una cosa es aumento transitorio, temporal, fisiológico, y otra cosa es que yo en ayunas tenga los triglicéridos elevados o tenga la glucosa elevada o la insulina elevada. Entonces hay escenarios que son fisiológicos, como que yo coma algo que tenga carbohidratos o proteínas y suba la insulina, porque necesitamos llevar ese sustrato energético que es la glucosa que está entrando, necesitamos repartirla. Ahora, otra cosa importante, el principal cliente de la insulina, es decir, la insulina cuando se segrega por el páncreas porque está elevada la glucosa, ¿a dónde lleva esa glucosa? Mucha gente que piensa que literal el 100% de eso se va al tejido adiposo a ganar grasa. Sí. El principal cliente de la insulina es el tejido muscular, especialmente de una persona que entrena. Claro, si yo no entreno, probablemente esas reservas de glucógeno están llenas y buena parte de eso se va a ir al hígado, porque el hígado es el segundo que está en la lista, y solo un 10% de una persona activa se va a ir a formar tejido adiposo. Es muy difícil transformar carbohidratos en grasa, y eso es un proceso que se llama de novo lipogénesis, o sea, crear grasa a partir de sustratos que no son glucosa, que no son azúcares, que no son grasas, o sea, de novo lipogénesis. Lipogénesis nueva, sí. Correcto, la que probablemente estás pensando es la gluconeogénesis, que es producir, y eso es una vía que también se activa en el cuerpo cuando yo no consumo carbohidratos. Yo necesito producirlo a través de gluconeogénesis. Exactamente. Entonces puedo utilizar glicerol, puedo utilizar otras cosas para producir glucosa, pero ahí lo central es, mensaje 1, no todo lo que aumenta la glucosa o la insulina es malo, es algo fisiológico, transitorio. El problema es que se quede elevado, y eso pasa en las patologías que vamos a ver ahorita. Y otra cosa es que no solamente los carbohidratos aumentan la insulina, y que el principal cliente de la insulina es el tejido muscular, el que tiene mayor cantidad de receptores. O sea que entonces
el tema de que el ayuno se debería romper con grasa y proteína es súper variable. Sí, porque eso viene realmente es desde el estudio o del trabajo presentado por el doctor Yoshinori Suni, que ganó el Nobel de Medicina por el tema de la autofagia, que Sí. nada tiene que ver con el ayuno y que nada tiene que ver con la insulina. Interpretado por un par de personajes en Estados Unidos y, bueno, y otro en Europa, digamos 3 personas principales, como, no, es que lo que podemos rescatar de este trabajo es que como él estaba hablando de esa autofagia en esos periodos en el que te encuentras sin comer absolutamente nada, significa que el ayuno es lo que definitivamente mejora esa autofagia, que es el recambio o ese reciclaje de tejidos proteicos para construir tejidos nuevos y que lo que está desechándose se deseche en la menor cantidad posible para que puedas tener un tipo de recambio de células y un poco más de, digamos, como que de juventud, de un cuerpo mucho más activo fisiológicamente hablando, de que no sea un cuerpo hiperconsumidor de sustratos, mejor dicho así. Y nada tiene que ver con eso. O sea, incluso la autofagia se alimenta también por un adecuado descanso nocturno, por el ejercicio, no solamente por el ayuno. E incluso hay más autofagia en el ejercicio que en el ayuno. Mira cómo se malinterpretó eso y generó un caos. Yo inclusive tenía discusiones con personas que me decían, ¿pero qué? Pero es que el doctor, el japonés, él fue el que descubrió la autofagia y todas esas cosas. Y yo, sí, pero ¿qué tiene que ver la autofagia con la insulina? Y eso no tiene nada que ver. Precisamente estaba pensando en que entonces el estímulo de cada vía metabólica como tal no solamente está directamente relacionado con el macronutriente que estás ingiriendo, porque yo también tengo entendido que en el entrenamiento tú estás haciendo, por ejemplo, isometrías y activas una metabólica diferente a la absorción del alimento. Mira, Vea que el ejemplo claro de eso es, la otra palabra famosa que hay ahorita, que es la inflamación. O sea, el ejercicio físico es un estado donde aumenta el cortisol en la sangre, aumenta la adrenalina, etcétera. Hay un estrés, hay marcadores de inflamación que aumentan. Entonces, bajo la lógica de que como todo lo que aumenta la inflamación es malo, entonces yo puedo decir que el ejercicio es malo. Exacto. Y es absurdo. Se ha visto estudio tras estudio que el ejercicio mejora los marcadores de inflamación a largo plazo. Lo mismo pasa con el consumo de frutas y vegetales. Hay personas que hoy en día dicen que las frutas son malas porque elevan la insulina. Hay que tener mucho desconocimiento en el tema para decir que las frutas elevan la insulina, porque primero, la elevación de la insulina en respuesta a un aumento de la glucosa depende mucho de la carga glicémica del alimento, que es diferente al índice glicémico. El índice glicémico por sí solo no tiene una utilidad real, porque el índice glicémico solamente te dice qué tanto se eleva la glucosa en sangre en respuesta a 50 gramos de carbohidratos aportados por X alimento. Pero no de todos los alimentos consumimos 50 gramos. Por ejemplo, de pastas es muy fácil llegar a 50 gramos de carbohidratos con 200 gramos de pastas. Pero de frutas necesitarías, o sea, de sandía por 100 gramos tiene 5, o sea, por 100 gramos de sandía tiene 5 gramos de carbohidrato. Entonces, ¿cuánto necesitarías de sandía para llegar a esa cantidad? Las frutas son principalmente agua, fibra, antioxidantes, muchos compuestos bioactivos y algo de carbohidratos, que parte de ese carbohidrato es fructosa, sí, pero las frutas no son solo fructosa. Y hay que separar lo que es la fructosa de las frutas del jarabe de maíz alto en fructosa, que es el que se ha visto que tiene efectos nocivos. Y aún así hay estudios que te muestran que si la cantidad total de carbohidratos se mantiene controlada, aún cuando el 50% de esas calorías, de esos carbohidratos, vengan por fructosa, no hay una diferencia si la cantidad de carbohidratos es la misma. Entonces, al final, no solamente la calidad del alimento, sino también su cantidad, y eso es lo que muchas veces nos cuesta manejar porque es algo que es antiintuitivo. O sea, nosotros preferiríamos pensar que si yo como esto es bueno o malo, si como esto me va a hacer engordar o me va a hacer adelgazar. Y es una miríada de cosas, de combinaciones de alimentos y de cantidades que son los que, dependiendo del contexto de la persona, te van a llevar a lograr X objetivo. Entonces, en una persona, por ejemplo, que tiene resistencia a la insulina, que en esa onda, si ya entendemos qué es lo que pasa, qué es lo que hace la insulina, que reduce los niveles de glucosa en la sangre para mantenerlos dentro de ciertos límites. ¿Qué pasa cuando una persona durante años ha ido ganando grasa corporal producto de un balance energético positivo, es decir, de comer un exceso de calorías? Esa persona va ganando tejido adiposo. El tejido adiposo es, por definición, un órgano inflamatorio. O sea, hoy se entiende el tejido adiposo como un órgano endocrino que produce hormonas igual que el tejido muscular. Exacto. Solo que las hormonas que produce el tejido adiposo son inflamatorias, son proinflamatorias, son las adipoquinas.
Y muchas de las enfermedades o sea, crónicas asociadas a la obesidad vienen en parte por ese escenario proinflamatorio que se Exactamente. produce con la ganancia de grasa. Es decir, cuando uno pregunta qué fue primero, el huevo o la gallina, o sea, son los carbohidratos lo que ocasionan la resistencia a la insulina, o es que la ganancia de grasa que crea resistencia a la insulina hace que no pueda metabolizar bien los carbohidratos. Entonces, como eso es algo tan complejo y requiere estudio, no llega, digamos, a las masas a través de las redes sociales. Pero en la ciencia se tiene bastante claro que es la ganancia de grasa corporal la que hace que se reduzca la sensibilidad a la insulina. Por eso una persona con una ganancia de grasa importante empieza a hacer ejercicio, que es la contraparte, o sea, ganar tejido muscular aumenta el ambiente antiinflamatorio, porque las mioquinas básicamente son la contraparte de las Es lo que adipoquinas. genera el equilibrio, exacto. Entonces genera un equilibrio. Entonces por eso una persona que tiene obesidad pero que tiene una buena masa muscular, metabólicamente es diferente. Ambos pueden tener cierto riesgo, obviamente, pero va a tener más riesgo aquella que tiene menos masa muscular porque hay un estado de equilibrio menos sostenido. Entonces, esa persona, en la medida que gana masa muscular y pierde grasa, va a aumentar su sensibilidad a la insulina, Ok. y por eso puede llegar incluso a revertir la resistencia a la insulina y ciertos casos de diabetes tipo 2, que es la diabetes tipo 2 ya se instaura cuando después de que ocurre la resistencia a la insulina, que es básicamente se eleva la glucosa, se eleva la insulina, pero los receptores en el músculo, en el tejido adiposo, no responden a ella, es decir, no Claro. captan la glucosa. Entonces empieza a acumular. Pero llega un punto en el que ya la producción de insulina empieza a bajar. Se mantiene la hiperglicemia, pero baja la producción de insulina, y ahí es donde viene la diabetes tipo 2, ¿okay? Que es adquirida. Es lo que llamaban antes la diabetes del adulto. Entonces, en ese escenario, cuando ya se ve una afectación del metabolismo normal, sano, fisiológico de los carbohidratos, es donde uno necesita reducir la ingesta de carbohidratos en conjunto con otras estrategias como entrenar, no solo quitarse los carbohidratos. De hecho, yo no quitaría los carbohidratos Sí. en una persona con resistencia a la insulina. Mejoraría la calidad, carbohidratos más fibrosos. Modularía la cantidad, llevarlo a un déficit energético y que empiece a entrenar, y esa persona comiendo carbohidratos puede perfectamente A partir de mejorar. ahí, cada uno que ha tenido pacientes que le ha llegado con, me imagino que con errores fatales en ese aspecto, ¿con qué es lo que más se encuentra normalmente? Yo, pues, lo que normalmente encuentro son trastornos metabólicos relacionados con la liberación de hormonas que son las que determinan, digamos, como que el gasto energético en reposo, como la tiroides, por ejemplo. Eso Sí. es lo que más frecuentemente se presenta. Fuera, sin tocar el tema de lo que él decía, sino de los niveles de insulina y los niveles de glucosa. Porque, o sea, cada tejido en el cuerpo intentará autoprotegerse. O sea, ese es el principio de autoconservación. El músculo querrá que el músculo nunca se destruya para poder ser fuente energética. El tejido adiposo también interpreta que el acúmulo es por una reserva. Exacto. Y que no querrá hacer eso. La pregunta viene puntualmente porque, por lógica matemáticas, sabemos que en nutrición 1 más 1 no es 2. Exacto. Pero tú puedes decir, una persona que tiene tanta reserva de grasa, al final de cuentas tiene energía. Sí, claro. Sí, claro, total. Esa es una gran reserva. la mayor reserva energética, Entonces, es la del tejido en adiposo. la lógica matemática, entonces quítale carbohidratos, porque es que él tiene una reserva. Pero siento yo que eso tendría que una consecuencia en la alteración de la insulina, de las hormonas. Tiene de que todo ver eso. mucho con esa migración del sustrato que estás utilizando como fuente energética. Y es lo que decía Carlos ahorita, inclusive en el podcast pasado. Si tú vienes acostumbrado a utilizar ciertas fuentes energéticas porque tu estado habitual o basal es un estado de reposo donde no tienes tanto gasto energético, porque no eres una persona que te mueves con cierta frecuencia, no haces ejercicios de fuerza, etc., tú, quitando los carbohidratos dramáticamente, no vas a obligar a ese sujeto a que utilice la fuente grasa como la principal fuente energética. Tú necesitas glucógeno, o sea, glucosa. Tu cuerpo no podría al 100%, aunque esto no va a ser devastante para todos los keto lovers, grasa para poder vivir. Tu cuerpo tiene que producir parte de glucógeno de forma endógena para poder alimentar ciertos tejidos. Precisamente estaba pensando en que si tú tratas a una persona obesa con esa condición que estábamos hablando, también tiene que haber un tema de recomposición corporal. Y yo siento que si tú empiezas a darle hipertrofia, a darle un trabajo de estímulo muscular y ya saliste de pronto de ser sedentario y todo eso, también tiene mucho que ver, y ahí sí tendría que estar incluidos los carbohidratos. Entonces, Es que 100%, porque vas a crear un entorno mucho más eficiente para lo que quieres lograr, que es construir masa muscular. Energía que es mucho más fácil de poderla captar para utilizar como esa fuente de energía. O sea, tener un cuerpo que tenga que estar optando por tomar a la grasa como fuente energética, digamos como que no es el mecanismo más eficiente. ¿Sí me entiendes? También hay un concepto importante que es la flexibilidad metabólica. También otro concepto poco comprendido,
porque se entiende que solamente uno mejora la flexibilidad metabólica si uno es capaz de utilizar grasa. La realidad es que el cuerpo debe ser capaz de utilizar carbohidratos cuando necesita carbohidratos y grasas cuando necesita utilizar grasas. Aunque las proteínas pueden ser utilizadas como sustrato energético, lo ideal, en condiciones ideales, es que no se use para ese fin. Las proteínas se pueden transformar a través de gluconeogénesis en carbohidratos para ser utilizados si no hay suficiente energía. ¿Okay? Entonces se transforma en carbohidratos para poder ser utilizado como sustrato energético, pero en esas condiciones va a ser muy difícil que esas proteínas se destinen para otras funciones. Y las funciones de las proteínas deberían ser principalmente estructurales, formar hormonas, enzimas. Y luego hay un montón de cosas en la lista hasta llegar al músculo. El músculo no es un tejido esencial, por eso lo primero que se pierde cuando hay un déficit energético y sobre todo de proteínas o de carbohidratos, porque se dice que los carbohidratos tienen un efecto ahorrador de proteínas porque justamente cumplen la función energética. Cuando yo tengo una dieta sin carbohidratos, probablemente sean las proteínas las que se vayan a transformar más en carbohidratos. Entonces se produce una pérdida de masa muscular. Por eso es que el aumentar la cantidad de carbohidratos, dependiendo del objetivo, será la cantidad. Pero si hay suficientes carbohidratos que cubran la función energética, las proteínas se podrán destinar para su función estructural. Ahora, los carbohidratos como tal no estimulan el proceso de formación de tejido muscular. O sea, no es que los carbohidratos construyan músculo, pero sí ayudan en ese proceso porque reducen un proceso que se llama degradación muscular. Al final, la ganancia de grasa o la ganancia de masa muscular dependen del balance entre sus procesos de formación y de degradación. Exactamente. Dentro de ese orden de ideas, si eres una persona, no sé si sedentaria, pero no vas a entrenar directamente en ayunas, entonces, ¿qué sería lo más prudente para romper el ayuno? Eso depende, porque si la persona, es una pregunta muy frecuente en consulta, ¿tengo que comer algo antes de entrenar o no? Sí. Y de nuevo, depende. Sí. Si la persona entrena muy temprano, no siente apetito y va a hacer un entrenamiento de 1 hora, incluso hasta 1 hora y media, intermitente en el gimnasio. O si no vas a entrenar, o sea, depende de la actividad que vas a hacer después de comer. Entonces, probablemente no necesita comer antes de entrenar. Ahora, si la persona dice, oye, yo me despierto con hambre, voy a hacer un entrenamiento de 2 horas o más, o yo estoy buscando maximizar mi ganancia de masa muscular, se ha visto que es mejor idea comer. Ahora, eso no implica hacer un desayuno súper grande. Hay que ir entrenando las hormonas del apetito, el vaciamiento gástrico a eso. O sea, si yo tengo una persona que está acostumbrada a entrenar 3 horas, y lo he visto en atletas de alto rendimiento, 3 horas, en ayunas, y te dicen, rindo bien. Pero claro, hubo un proceso adaptativo. Y ahí viene el tema de, vamos a hablar ahorita, las adaptaciones. O sea, a lo que tu cuerpo se haya adaptado no significa que sea el escenario ideal. Hay personas que se adaptan a dormir 3 horas. Hay personas que se adaptan a comer 1 vez al día. Y eso no quiere decir que sea el escenario ideal. Hay personas que entrenan a las 10 de la noche. Tampoco es el escenario ideal. Porque nuestro cuerpo tiene la función primordial de sobrevivir, adaptarse. Y eso es esa resiliencia es la que nos ha hecho evolucionar, la capacidad de adaptarnos. Y por eso la flexibilidad metabólica de la que hablamos ahorita, si yo voy a entrenar a alta intensidad, en la medida que aumenta la intensidad de tu entrenamiento, aumenta la dependencia del glucógeno muscular. O sea, debo ser capaz de utilizar eficientemente la glucosa porque es un sustrato energético primordial para ejercicios anaeróbicos. Y luego están las grasas cuando la intensidad del ejercicio es más baja. Nosotros aquí conversando estamos utilizando principalmente grasas, aunque nuestro gasto total de energía sea más bajo que cuando entrenamos. Pero hay mayor proporción. Por eso el famoso mito de las zonas de entrenamiento. ¿Quieres perder grasa? Entonces entrena en esta zona. Y es porque se confunde lo que es oxidar grasa como sustrato energético y perder grasa corporal. Entonces, te hablaba ahorita de que perder grasa es el resultado del balance entre la formación de grasa, o sea, la lipogénesis, y la degradación de grasa. Lo que va a hacer que yo degrade más grasa es qué tanto necesito yo disponer de mis reservas para producir energía. Si yo tengo un diferencial calórico grande, vamos a imaginar que estoy entrenando full, vengo de un sobrepeso y empiezo a comer menos, con carbohidratos, con grasas, con proteínas, porque no es necesario quitar ninguno para lograr un buen déficit. La persona puede consumir vegetales, frutas, cereales y estar en un déficit grande de calorías. Y si yo entreno, yo creo un diferencial. Ese diferencial el cuerpo lo tiene que suplir. O sea, yo no me voy a morir si como menos calorías de las que estoy gastando. ¿Por qué? Porque tengo que tener reservas de energía. Entonces, tú hablabas ahorita de las reservas de energía. Una persona que tiene 50 kilos de sobrepeso, ten en cuenta que cada gramo de triglicéridos, que es la forma en la que el cuerpo almacena la grasa, son 9 calorías. Saca la cuenta, son decenas de miles de calorías que tiene el cuerpo. Y por eso es que el ayuno prolongado es una buena estrategia para casos donde hay mucha reserva energética que cubrir. Sáquenme esta duda. Si yo empiezo a entrar en ayunas,
el primer, como quien dice, macronutriente que se empieza a consumir va a ser una reserva de carbohidratos que tiene por tu ingesta, por tu última ingesta. Ujú. Después vendría el consumo de la proteína que viene a reemplazar eso. Eh, Yo empecé a escuchar algo en algún momento que era tomar proteína durante el entrenamiento. Yo le puse la lógica, es que eso va a buscar de dónde agarrar para consumir, entonces lo puede consumir. Ahí es donde la gente normalmente utilizaría los aminoácidos. Exacto. Entonces no sé qué tan preciso sea o si hay alguna variación o si ahí precisamente llegas a alguna zona del ritmo cardíaco que hace que eso varíe, los picos de insulina también por el estímulo del entrenamiento. Es lo que decía Carlos ahorita. O sea, digamos que vamos a entrar como que en ese círculo vicioso de poder o querer entender tu cuerpo hacia dónde se inclina más con ese sustrato energético por lo que estás comiendo o por lo que empezaste a hacer ejercicio o qué actividad vas a desarrollar. Depende de la intensidad con la que estés desarrollando ese ejercicio y además de eso, del tiempo que lleves sin haber comido absolutamente nada. Hace poquito salió un estudio en donde comparaba la respuesta anabólica del músculo frente a 0 gramos de proteína post-entrenamiento, 25 gramos de proteína post-entrenamiento y de una 100. Y la respuesta fue que con 100 gramos de proteína, la cantidad de masa muscular que podía desarrollarse era marcadamente mayor, o sea, era notoriamente mayor. El área bajo la curva, dentro del análisis estadístico, era muy amplio. Y le preguntaron al tipo que estaba haciendo el estudio, ven acá, pero ¿por qué pasaste de 25 a 100? ¿Por qué no hiciste 50? Porque de pronto la gente no se toma un scoop de proteína que tiene alrededor de 21 o 23 gramos de proteína, sino se toma 2. Ahí hay 50, pues tú más o menos. No 100, o sea, no vas a tomar 4 scoops de proteína. Lo que él pretendía analizar no era la respuesta al, digamos como que a ese poquito de proteína, sino el tiempo que duraba el músculo en ese estado de anabolismo y que se mantuviera en el tiempo. Y rompió dramáticamente. Eso fue lo que derrumbó ese mito de la ventana anabólica. Que ya se venía hablando que el timing sí es importante, pero no tiene un rango tan estrecho. ¿Sí me voy a entender? Y por eso decía Carlos, o sea, el sustrato que estás utilizando depende de muchas circunstancias. Mira, aquí estás quemando grasa como primordial sin estar haciendo ejercicio, pero tampoco la quema es tanta, ¿sí me voy a entender? Depende de muchos procesos fisiológicos, tanto el lipolítico como el oxidativo. Y eso es completamente diferente. En relación al tema de la pregunta de los sustratos, también es importante entender que durante el entrenamiento se inhiben las hormonas anabólicas. O sea, el entrenamiento genera una inhibición de la acción de la insulina. Y eso es importante entenderlo porque hay personas que piensan que por tomarse una bebida deportiva o por comerse algo que tenga carbohidratos durante el entrenamiento uno va a engordar. Claro. En el entrenamiento, y eso es algo que si uno le aplica la lógica tiene sentido. Yo en el entrenamiento necesito echar mano de todo sustrato que consiga dependiendo de cuál es el gasto y cuál es la intensidad. Entonces, si yo empiezo a entrenar, empiezo a calentar, probablemente yo use una combinación de sustratos, de carbohidratos y grasas, donde a menor intensidad va a ser mayor la proporción de grasas. Pero en la medida que yo empiezo a aumentar la intensidad de ese entrenamiento, empieza a aumentar la dependencia de carbohidratos. Si eso se sostiene por mucho tiempo y empiezo a depletar mis reservas de carbohidratos, es cuando se comienzan a utilizar, o sea, ya las proteínas se unen a la fiesta allí. Los aminoácidos empiezan a ser utilizados como energía y por eso hasta no hace muchos años se utilizaba, o sea, se recomendaba el uso de aminoácidos durante el entrenamiento. Y todavía hay gente que se lleva los aminoácidos para ser usados como energía, porque específicamente 3 aminoácidos, que son 3 de los aminoácidos esenciales que nuestro cuerpo no puede producir, que son los BCAAs, se encontró que se pueden utilizar directamente con energía. Entonces aquí viene, el hecho real es que sí, se pueden utilizar como energía directamente los aminoácidos. La pregunta real que debería hacerse uno ¿es mejor que utilizar carbohidratos? Porque es mucho más costoso. Exacto. Entonces, si el cuerpo empieza a utilizar aminoácidos porque me estoy quedando sin carbohidratos, no es mejor idea dar carbohidratos, que es lo que hacen los deportistas de élite, porque es más económico, es más eficiente, porque de una vez entra a ser usada como energía a alta intensidad, de no utilizar las proteínas. ¿Dónde es interesante utilizar las proteínas? Si el entrenamiento fue de corta duración, después del entrenamiento. Entonces, así es esa comida sea la que rompe el ayuno, eso debería tener carbohidratos y debería tener proteínas, porque si nos preocupa
estimular la insulina, entonces no podríamos utilizar tampoco proteínas. Las proteínas son altamente insulinotrópicas. Muchas proteínas son hasta más insulinotrópicas que carbohidratos. Y el problema es que solamente si nos regimos por si aumenta o no la insulina, caemos en sesgos como, por ejemplo, de que si yo me como unas alitas fritas, Sí. eso no estimula la insulina de una manera importante. Entonces sí, quiere decir que como no estimula la insulina, es mejor consumir eso que una manzana que estimula la insulina. Entonces esas líneas narrativas y esos sesgos Eso es son nutricionismo, ¿no? complejos. Eso es amarillismo Totalmente, nutricional. Eso es lo que totalmente. Y está... ¿cuál debería ser el enfoque real en ciencia con respecto a la nutrición? Es, en función de la información, generar una opinión o una recomendación. Hoy en día el problema, y lo vemos en redes sociales, es que se crea primero la opinión, una persona se enamora de una estrategia y en función de eso empieza a crear una narrativa de información que ignora todo lo que no vaya alineado con eso. Entonces, si yo me voy por la misma línea de que no voy a comer esto porque aumenta el azúcar en la sangre y el azúcar en la sangre genera diabetes, yo entonces no puedo comer grasas porque las grasas aumentan los triglicéridos en sangre y los triglicéridos pueden llevar a traumas y un montón de cosas. Entonces uno tiene que entender, cuando uno tiene la responsabilidad de dar recomendaciones en nutrición, en salud, en lo que sea, uno debe tener un mínimo de responsabilidad para informarse bien, informarse adecuadamente. A mí me daría pavor a un paciente darle una información errada. Y es ante esa situación mejor decir, no sé, venga, lo buscamos. Ah, me hace una pregunta que no sé, y está perfectamente que uno no lo sepa todo, es normal. Y en la medida que uno empieza a estudiar un tema, se va dando cuenta de que es tan amplio que hay mucho que uno desconoce. Y eso lo debe uno estimular a seguir aprendiendo. Entonces, venga, no lo sé, vamos a ver qué dice la evidencia, porque para eso están los estudios. Es que una cosa es construir una opinión y otra cosa es construir un criterio. Son completamente, Sí. cosas completamente diferentes, ¿no? Y la gente está habitualmente ahora en redes sociales sumida en querer mostrar o querer comunicar su opinión. ¿Cuántos videos has visto ahora que todo el mundo se pone obviamente monitor Uy, sí, eso de es glucosa? últimamente. Ey, eso es amarillismo al 100%. La gente ahí no está evaluando la densidad nutricional de un alimento. Puedes evaluar a la avena frente a un vaso digamos, de jarabe de fructosa, por ejemplo, y la elevación dramática del azúcar que va a tener, obviamente, con el jarabe de fructosa comparado con la avena, pues va a ser una diferencia dramática. Pero no significa eso que sea mejor uno que el otro, sino que es la forma como tu cuerpo se está comportando. Estamos acostumbrándonos y acostumbrando a la gente que nos observa a que esté mucho más preocupada por la inmediatez fisiológica. Y en fisiología jamás medimos inmediatez, por lo que en algún momento comentó Carlos con lo del ejercicio. El ejercicio te aumenta la presión arterial, te aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la temperatura y eso en un contexto aislado tú dirías, no, yo no quiero hacer esto. Lo hace para permitirte una adaptación de forma recurrente, consecuente, que te optimice el funcionamiento fisiológico, no para dañarte, en absoluto, eso no tiene nada que ver. Una cosa es el mecanismo y otra cosa es el resultado. Cuando uno quiere saber qué funciona uno tiene que ver qué resultado genera, no el mecanismo. Mecanismo hay para todo, lo que hablamos del ejercicio, lo que hablamos de comer grasas, de comer proteínas. Si vemos, las proteínas aumentan el mTOR y el mTOR está aumentado en procesos de cáncer. Entonces al final vamos solamente a tomar agua y ni siquiera porque el exceso de agua diluye el sodio en la sangre generando hiponatremia a partir de cierta cantidad. Entonces, como decía Paracelso, hay el veneno está muchas en la cosas a dosis. analizar, lo que tú decías, o sea, que has hecho 10 años antes también, o sea, cómo Claro. estás alimentado, cómo es tu descanso, si Las entrenas, no adaptaciones. entrenas. Entonces también quería volverme un poquito, porque me causó curiosidad lo del tema del carbohidrato, porque en vez de aminoácidos, ¿por qué no carbohidratos? Pero creo que también puede malinterpretarse el hecho de que particularmente yo utilizaría carbohidratos de rápida absorción, que serían los simples, Sí. en el tema de la fruta. Mira, cuando estamos hablando del contexto de durante el entrenamiento, la idea es que los carbohidratos que se consuman se digieran rápido y se absorban rápido. Entonces, en esencia, digamos, lo básico es que hay dos tipos de carbohidratos en función de su estructura. Los complejos, que son grandes cadenas, Sí. el almidón, la fibra también es un tipo de carbohidrato. Y están los carbohidratos simples, que son esas piezas de 2 eslaboncitos, pocos eslabones de moléculas de monosacáridos, que son la mínima expresión de un carbohidrato. Entonces, la glucosa, la galactosa. Entonces, todos esos carbohidratos simples, entra la fructosa, entra la glucosa, la leche, tiene la lactosa, todos esos carbohidratos se pueden digerir, se pueden absorber fácilmente. El tema es que en las frutas no hay solamente fructosa. Ahí tú tienes fibra, ¿okay? Ok. Y la fibra retrasa el vaciamiento gástrico. Entonces también depende de qué tipo de deporte estamos hablando, porque si es un man que va en una bicicleta y está rodando varias horas, probablemente tiene más
libertades en cuanto a qué opciones consumir sobre la bicicleta que alguien que va corriendo, se va moviendo. ¿Okay? Entonces, tal vez para un corredor una fruta no sea tan fácil como para un ciclista que puede llevar pan con mermelada y demás. Exactamente. Entonces, uno tiene que buscar fuentes idealmente de sacarosa, porque se ha visto en estudios que también el tipo de carbohidratos influye en el sentido de qué tantos transportadores usa para entrar a la célula. Entonces, la sacarosa, que es lo que conocemos como azúcar blanca, azúcar de mesa, eso es una unión de fructosa con glucosa. Okay. Y en la célula intestinal, o sea, cuando eso pasa después del estómago, el intestino, se puede absorber por dos ventanas que entran a la célula. Entonces, tú puedes absorber más cantidad de carbohidratos en el mismo tiempo que si solo tienes fructosa o si solo tienes glucosa. Entonces, por eso existen toda una serie de productos, bebidas deportivas, gomitas, geles, la miel, naturalmente la miel es fuente de sacarosa. Entonces, todo eso se utiliza durante entrenamientos largos, porque ese es un tema importante. Si yo entrenar 1 hora, yo no necesito estar pensando en eso. Tu fuente es suficiente para poder compensar tengo mi glucógeno muscular. La sacarosa sería entonces la maltodextrina sería directamente sacarosa. O estamos hablando de... Si tú tienes el almidón y lo empiezas a descomponer, en unidades más pequeñas llegas a la maltodextrina. Exactamente. ¿Okay? Y después, si lo sigues descomponiendo, llegas a la glucosa. Llega a la glucosa. Ok, y entonces la relación entonces amilopectina, maltodextrina, todo eso, esto es como un carbohidrato simple digerido, como bien dice. Digamos como que te está poniendo esa posibilidad a ti para que tú puedas utilizarlo en ese proceso dependiendo del tiempo que llevas entrenando o en la actividad. Por eso es importante el tiempo que tienes para utilizarlo. Una cosa diferente es que tú pongas a un tipo que va a una cicla y que le hacen falta 200 kilómetros para seguir corriendo, o un maratonista que le hacen falta 30 kilómetros. Otra cosa es que le pongas eso a un culturista que entrena en 1 hora y media. Total, que además su tipo de entrenamiento es intermitente. Es intermitente, o sea, descansa entre series, esto es cosa. completamente diferente. Mantener esa intensidad de entrenamiento es lo que va a determinar no solamente la fuente, sino la forma como tú vas a utilizar o a tu favor ese proceso para poder obtener esa fuente. ¿Sí me entiendes? Eso tiene que ver con la intensidad. Cuando hablamos de deportes principalmente de fondo, esto no ocurre en culturismo, incluso en CrossFit, en sesiones pequeñas siempre hay descanso e intermitencia, pero cuando hay un esfuerzo continuo, donde además necesitas mantener cierta intensidad, porque una cosa es caminar. Si yo salgo a caminar un día, pues me fui a una ciudad y voy de turisteo y empiezo a caminar. No, que hice 29.000 pasos, 30.000 pasos y no estoy bajando de peso. Bueno, claro, es otra historia porque tú igual no necesitas mantener una intensidad, ¿cierto? Y vas a parar y vas a comer, etc. Los ultramaratones son un ejemplo de eso. Es un tema de resistencia, pero no buscas intensidad. Pero cuando tú estás buscando rodar X cantidad de kilómetros en el menor tiempo posible, o correr 42 o 21K en el menor tiempo posible, tú necesitas no solamente terminarlo, necesitas terminarlo a la mayor velocidad e intensidad posible. Entonces, lo que hablamos ahorita de que a mayor intensidad, mayor es la dependencia de carbohidratos. Está calculado que si uno tiene sus reservas de glucógeno muscular, 400, 500 gramos llenos, ¿okay? Hiciste tu carga de carbohidratos, pasados más o menos 1 hora y media, esas reservas empiezan a depletarse de manera significativa y empezamos a necesitar reponer esos carbohidratos de manera inmediata, o sea, durante el entrenamiento. Entonces ahí es donde tiene sentido utilizar fuentes de carbohidratos. Pero si una persona va al gimnasio 40 minutos a hacer piernas, a hacer brazos, no necesita durante el entrenamiento comer. De hecho, puede no necesitar haber comido antes si hizo una buena alimentación el día anterior. Pero lo que sí es importante y es donde siempre hago énfasis es en poder recuperar lo más pronto posible, especialmente si no se comió antes. Si yo hice un desayuno y a la hora fui a entrenar, probablemente yo no tengo que comer inmediatamente después de comer. Se ha visto que uno puede mantener unas 3 o 4 horas entre la comida previa y posterior. Pero si yo no he comido antes, se hace particularmente importante poder recuperar. ¿Por qué? Porque hay en estos procesos que te decía ganancia de masa muscular, que dependen del balance que hay entre la degradación muscular y la síntesis proteica muscular, o sea, formación de músculo y destrucción de músculo. Entonces, las cosas que aumentan la degradación de músculo, entre ellas el ayuno. ¿Okay? Pero no solo el hecho de ayunar, es pasar más allá del tiempo posabsortivo, en la medida que va pasando más tiempo, es mayor la degradación. ¿Qué cosas aumentan la síntesis proteica? Comer proteínas. O sea, cada vez que yo como proteínas, yo aumento la síntesis. Cuando como carbohidratos, habíamos dicho ahorita que reduzco es la degradación. Entonces, si yo como carbohidratos y proteínas, yo empiezo a generar un balance positivo mayor. Y si yo hago eso varias veces en el día, o sea, cuando ya, por ejemplo, hablamos de un atleta, es importante el cuándo. Tal vez una persona que no está buscando mayor rendimiento, maximizar masa muscular, el tema del timing cobra menos importancia. Lo más importante es la cantidad total. Bueno, pero allí es importante el timing. En esa relación, añadámosle
carbohidratos a la proteína, entonces ¿cómo sería el juego de si es carbohidrato de rápida absorción o Ahí tiene más flexibilidad, porque vas a tener después del entrenamiento varias horas. Entonces tú puedes utilizar una combinación de carbohidratos simples, complejos. Entonces, si es tu desayuno, por ejemplo, después de entrenar, puedes colocar desde arepa, con huevos y vegetales, etcétera. Ahora, distinto es si es un atleta que entrenó 2 horas de 10 de la mañana a 12 y luego vuelve a entrenar a las 4. Claro. Porque ahí la cantidad de carbohidratos que tú necesitas aportar en ese periodo tan corto de tiempo hace que sea virtualmente imposible cubrirlos con carbohidratos muy fibrosos. Entonces, en ese espacio de tiempo tienes que priorizar carbohidratos que sean que tengan la mínima cantidad de fibra. Entonces, por ejemplo, pastas, arepa, pan, plátano, todo ese tipo de cosas que tengan poca fibra, y ahí quizás ahorrarse uno de los vegetales y ponerlo en comidas que estén más alejadas del entrenamiento. Mira una cosa que ahorita me sonreía porque cuando Carlos hablaba de eso es para poder mantenerte en el juego, ¿sí? Eso es para poder cumplir con esa necesidad del deporte que estés practicando. Para tenerte tanqueado. Como quien dice. Otra cosa es querer crear masa muscular, que es lo que tú decías ahorita. No, ven acá, entonces la mezcla entre la proteína y el aminoácido, o la proteína y el carbohidrato, ¿cómo lo utilizo como fuente energética? Ok, pero haciendo un entrenamiento ¿con qué fin? El culturista, él decía, mira, hay más o menos entre 400 a 500 gramos más o menos de glucógeno en el cuerpo en una persona del común. Sí. En un culturista puede haber hasta 800 más gramos de glucógeno muscular. Incluso está más, depende el mutante que sea, porque obviamente o sea, Rubiel no va a tener 400 gramos, ¿sí me entiendes? O sea, el Nexila. Entonces, imagínate, yo lo que ahorita pensaba era que empezamos hablando acerca de la insulina y lo negativo que podría ser, pero si tú quieres crear masa muscular, tú te puedes comer la proteína que sea. Esos aminoácidos insulinogénicos, o sea, que hacen que tú liberas insulina para que puedan meter dentro de la célula no solamente el azúcar, sino también los aminoácidos que van a construir esa proteína como señalización dada por los ribosomas y el núcleo celular, para hablar de temas histológicos y vainas un poco más complejas, pero no podría existir en ausencia de insulina. O sea, tú la necesitas. Y todos en este momento en redes sociales no solamente estamos hablando de, ven acá, ¿cómo bajo grasa corporal? ¿Cómo construyo o cómo mantengo mi músculo? Y eso que dijo ahorita él, el delta, o sea, ese equilibrio entre la producción de músculo y la destrucción, el resultado de ese delta o esa sumatoria es lo que determina si vas a mantener tu masa muscular o vas a crear más masa muscular. Y está dada por un proceso continuo. Tú así como destruyes, obviamente, proteína, estás construyéndola. Entonces, el balance depende del aporte. El balance depende de esas hormonas que utilizas para poder crear o meter energía como un sustrato. O sea, pues si no, no va a funcionar la cosa. Por eso, digamos que la combinación de esos sustratos durante el ejercicio o si es antes, durante o después, no solamente dependerá de si quieres mantenerte en el juego activo o mantenerte en tu entrenamiento, sino cuál será el objetivo. Ven acá, tú quieres construir masa muscular independientemente de que el entorno sea un superávit energético o sea una dieta isocalórica o un déficit. Eso me hace retrocederme un poquito con el tema de la insulina, y es que entonces el papel que juega la insulina siendo una hormona en la parte anímica, según la dieta que están establecidas, según las dietas que están de moda, ¿por qué como que influye tanto y cuáles son las consecuencias de jugar con el tema de lo que puede pasar con la insulina en el cuerpo? Dale, claro. No, hay una cosa, creo que la había mencionado, pero igual la repito porque es la antesala de esa respuesta, es que si tú en una alimentación tienes igualados, o sea, vamos a imaginar 2 dietas, una bajita en carbohidratos, o sea, por debajo de 50 gramos, una cetogénica, y tienes una alimentación alta en carbohidratos, si la cantidad de proteínas y de calorías entre ambas dietas es la misma, se ha visto que en personas del común la proporción de carbohidratos y grasas no hace diferencia. ¿Okay? Lo que importa es el balance energético. Entonces, ¿qué sucede? Cuando una persona normalmente se quita los carbohidratos, no necesariamente está compensándolo con otra fuente, sino que simplemente espontáneamente, lo mismo que una persona que se quita el desayuno o se quita la cena por seguir un ayuno intermitente, esa persona está creando inadvertidamente un déficit energético. En el caso de quitarte un grupo completo de alimentos, ese déficit puede ser muy grande, especialmente si esa era la principal fuente de energía de esa persona. Una persona que no lleva una dieta particularmente alta en proteínas, que es el común de la gente que vemos hoy en día. Una de las fallas que uno ve normalmente es el déficit de proteína en la población común. Y esa persona que basaba su alimentación en carbohidratos y mucha de la grasa, de hecho, que consumía venía pegada a esos carbohidratos, que si el pan con
con arequipe, todo ese tema. Entonces, cuando te lo quitas, o muchos de esos carbohidratos venían fritos, por ejemplo, cuando te quitas esos carbohidratos, tú generas un déficit severo de energía. ¿Okay? Entonces, claro, esa persona va a perder peso y va a generar un aumento de otras hormonas catabólicas como el cortisol. Puede alterar las hormonas de tiroideas, aunque no en una gran medida. Depende de qué tanto tiempo se mantenga también ese déficit. Pero en el corto plazo la persona va, si solamente está pendiente del peso, va a decir, esto es fantástico, estoy perdiendo un montón. Independientemente de que se sienta más débil, de que la libido haya bajado, de que su humor haya cambiado, ella si solamente está pendiente del peso, Es un éxito. eso va a calificar como un éxito. Por eso yo siempre digo que el peso, las variaciones en el peso te pueden dar una falsa sensación de éxito, como te pueden dar una falsa sensación de fracaso, porque también está el caso de la persona que de pronto no comía carbohidratos, porque escuchó en redes sociales que los carbohidratos son lo peor. Sí. Y con todo y temor, bueno, se asesoró y empezó a comer algo de carbohidratos de buena calidad, cereales integrales, legumbres, etcétera. Se empieza a sentir mejor, empieza a ir mejor al baño, empieza a rendir mejor en el entrenamiento, pero inicialmente el peso puede no variar como ella espera. ¿Okay? Porque la persona puede venir con la esperanza de perder grasa, pero ¿qué está haciendo en esos primeros días? Está recuperando sus reservas de glucógeno muscular, de agua, puede crear masa muscular. Entonces, claro, si la persona solo está pendiente del peso, va a decir, esto no me funciona, estoy fracasando porque a pesar de que me siento mejor, estoy durmiendo mejor, yendo mejor al baño, rindiendo mejor, no estoy perdiendo peso. Entonces, normalmente en esos estudios donde se intenta evaluar eso, la pérdida de peso, tú no mides niveles de serotonina, niveles de dopamina, ni nada que esté relacionado con cómo te sientes. Y porque la gente suele asociar el azúcar o los azúcares simples con niveles de hormonas cerebrales que te ponen hiperdinámico y que te vacían rápido el estómago y te van a dar más hambre. Hace unos 60 años, bueno, entre 1963 y 65 se hizo un estudio de gente que pesaba más o menos entre 102 y 137 kilos. Y se les dieron dietas a los grupos de personas que se hizo de 1000 a 1100 calorías. A todos, sin excepción. La dieta constaba principalmente de arroz, bebidas azucaradas, gaseosas y productos de bolsas que eran puros carbohidratos. El promedio de pérdida de peso fue entre 32 y 35 kilos por cada sujeto. Y los parámetros fisiológicos de salud, insulina, presión arterial, azúcar en sangre, colesterol, todo mejoró. En ese periodo de tiempo, en esas 4 semanas en las que hizo el estudio. Las fotos son impresionantes y se evaluó solamente hasta allí. Pero desde hace más o menos 60 años se viene entendiendo de que esos estudios no evalúan realmente cuál es el comportamiento que va a tener tu cuerpo a futuro y que el impacto que realmente va a generar una dieta de ese estilo va a ser completamente negativo. Porque es que va a limitarte tanto el consumo de ciertos sustratos que van a hacer que pierdas una cantidad dramática de masa muscular que genera muchas hormonas positivas, que él decía, también antiinflamatorias que sostendrán un equilibrio en el cuerpo, porque tú también necesitas ese depósito graso, que es, digamos, lo que pierden muchos fisicoculturistas. Mucha masa muscular, poca grasa corporal, y de dónde se empieza a crear la hormona sexual testosterona, que se crea a partir de una molécula que no es proteína, ni mucho menos azúcar. Es un sustrato graso. Entonces empieza a disminuirse dramáticamente y no solamente porque hay un bajo sustrato en la alimentación, sino porque tu depósito es mínimo. Claro. Entonces eso te empieza a afectar dramáticamente en tu comportamiento. No solamente la libido, porque todo el mundo piensa en el sexo, sino es en cómo te sientes, qué tan activo estás, qué tan creativo puedes ser para tu trabajo. Eso genera un impacto severamente negativo. Yo quería también preguntar algo. Hablando ya de todo este tema de la insulina, del ayuno, de todas estas estrategias que se usan, siempre he tenido la duda del cheat meal. Normalmente la gente mantiene un estándar de calorías en la semana, lineal, y de repente tú fácilmente puedes entrar en un superávit con una sola comida y siento yo que dañaste todo el proceso de la semana. ¿Qué tan preciso es eso? En primer lugar, y esto que voy a decir es lo que normalmente trabajo yo con mis pacientes, porque obviamente no hay mucha literatura hacia cómo debería ser el abordaje de los cheat meal. Pero en principio a mí no me siento cómodo usando el término. O sea, yo con mis pacientes no les digo puedes tener un cheat meal o dos cheat meal. Engáñate. Vas a engañarte. Sí, exacto, porque ya la palabra trampa, hacer trampa, o sea, como que genera cierta predisposición. Y yo he entendido, sobre todo en los últimos años, que lo que te garantiza el éxito de un buen plan de alimentación es el mindset que la gente tenga a la hora de cumplirlo. Debe saber por qué lo está cumpliendo, o sea, no seguir instrucciones y ya. Y debe empezar a mejorar su relación
con la comida, y ahí es donde viene cómo le llamo yo a ese tipo de comida. O sea, porque si lo veo como algo que estoy haciendo trampa, es porque lo que yo estoy haciendo en este momento de alguna forma es un sacrificio. Súper restrictivo. Exacto. Entonces, yo siempre voy a la raíz, es decir, la base. ¿Por qué la persona necesitaría, por ejemplo, hacer una comida hipercalórica en un plan? Porque no lo está disfrutando. O sea, si yo no disfruto mi plan, yo voy a estar pensando desde el martes en cuál es la hamburguesa que me va a comer el fin de semana. O que el déficit sea extremadamente dramático durante la semana y tú estés, Claro, y necesites comer. más calorías. Exactamente. Exacto. Eso Entonces, es un otro y por punto. eso es un Círculo vicioso. el hecho de intentar restringir en la semana y después hacer un superávit excesivo el fin de semana. Entonces, por eso utilizar el término cheat meal para mucha gente es sinónimo de all you can eat. All you can eat. Exacto. Entonces, la persona no tiene un manejo, una flexibilidad, ella simplemente va a comer todo cuanto pueda. Entonces, ese cheat meal, que para una persona puede ser comerse un sushi, o sea, algo diferente, para otra persona puede ser comer todo lo que pueda en una sentada, una hamburguesa con papas, queso, tocineta, un brownie con helado, gaseosa, porque es mi cheat meal, pero ese cheat meal puede tener 3000 calorías. Exactamente. Entonces ahí depende, o sea, qué tanto va a afectar en tu progreso va a depender de cuánto es tu déficit del que vienes. Y obviamente esto es cantidades, digamos, de referencia. La gente piensa que cuando uno calcula un déficit de X, eso es exactamente lo que yo voy a esperar. No, no todos los días gastamos lo mismo, no todos los días comemos lo mismo, pero sí hay cierto promedio. Entonces, si yo tengo un déficit leve en mi alimentación, porque yo quiero perder un poquito de grasa nada más, quiero principalmente ganar masa muscular, y mi déficit acumulado en la semana es de 2000 calorías. O sea, del lunes al viernes, 400 calorías diarias. Yo llego el fin de semana y me como algo de 3000, yo puedo estar sobrepasando el déficit que traigo y obviamente voy a ir hacia atrás, voy a retroceder. Exacto, o sea que sí afectó. Claro que afectó. sí. Pero, ¿qué pasa si estamos hablando de una persona, y obviamente este es un caso nada más didáctico, pero si una persona que tiene un déficit de 1500 calorías, estamos hablando de una persona con obesidad, que es donde tú te puedes dar el lujo de hacer un déficit tan grande, ¿no? Porque además esa persona empieza a hacer ejercicio, todo el tema, solo el hecho de entrenar va a hacer que gane masa muscular aún en ese déficit tan grande. Esa persona puede acumular 7000, 9000 calorías en la semana. Claro. Se come una hamburguesa el fin de semana y no necesariamente va a retroceder. Que tenga 2000, exacto. Va a ralentizar su proceso. Exactamente. Pero no va a tener ese problema. Por eso Pero el una caso... estrategia que no va como para el placebo, sino como que puedes jugar con el mindset. Claro, Tú lo claro. dijiste, es una estrategia. Claro, es que para ahora- mí eso es el refit y otra cosa es el cheat. Ese es donde Eso digo. es Una otra. cosa es el cheat meal, que es lo que no me siento cómodo porque la gente lo que hace es comer todo cuanto pueda. Entonces, también si yo te dejo carta abierta, el grado en el que te va a afectar va a depender de qué es lo que para ti sea un cheat meal. Si para ti un cheat meal es una buena carne argentina con unas papas fritas, no te va a afectar tanto como para la persona que un cheat meal es helado y frituras y demás. Entonces, la otra cuestión es si tú educas al paciente. Primero, no mencionas el término cheat meal. Yo no lo utilizo. Sino que, bueno, el fin de semana tú puedes comer algo distinto. Y ese comer algo distinto no tiene que ir de una vez a hacer algo súper calórico. O sea, si te provoca, perfecto. Pero también considera otras opciones, porque no algo diferente que no prepares en la semana, comida de mar, comida asiática, peruana, mexicana, etcétera, a ampliar el menú de opciones, que no sea solamente pizza o hamburguesa, porque eso es además algo muy cultural. O sea, estamos acostumbrados a que comer fuera de casa es comer mal. No, yo cuando como fuera de casa, por ejemplo, yo en mi caso no soy gran preparador de vegetales, en el sentido de que de la variedad, de picarse, gente que le encanta cocinar. Yo generalmente preparo cosas muy rápidas, muy prácticas. Entonces me gusta el fin de semana de pronto tener acceso a comidas donde haya una buena preparación de vegetales, pescados, que uno no lo prepara en casa porque el olor, la cosa. Entonces uno puede ver el comer fuera de casa como una oportunidad para comer algo diferente, pero que no necesariamente sea altísimo en grasas. Y si hay algo que va a ser más alto en grasa, porque me va a comer un helado o algo, cómalo, como su nombre lo indica, de postre, después de haber comido. O sea, no intentar saciar el hambre con eso. Porque si yo he acabado de almorzar una buena porción de proteína, de fibra y estoy satisfecho, yo puedo probablemente manejar mejor la cantidad de ese heladito que me voy a comer y hacer una elección más consciente. Pero si yo almorcé a las 12 o no he comido y voy a comerme un dulce, entendiendo que en términos de saciedad, lo que más te sacia es la proteína y la fibra. O sea, vegetales, frutas, proteínas magras. Y lo que menos te sacia en esa graduación es grasas y carbohidratos simples. Y harinas en general, que no tienen fibra. Entonces, generalmente la combinación de esas tres cosas, de azúcar, harinas y grasa, es lo que la gente consideraría como los dulces, ¿no? Que mucha gente además dice, eso es el azúcar. Me quité el azúcar y perdí peso. No te quitaste solo el azúcar. Es que en esa torta de chocolate que te quitaste había harina, había grasa y había azúcar y había un montón de calorías. Entonces, quitarse el azúcar
Si una persona, la única fuente de azúcar que consume es 2 o 3 gramos que coloca en el café de la mañana, por ejemplo, y se los quita, no va a pasar absolutamente nada. Precisamente, mira, con respecto a eso, yo tengo una visión muy parecida a la de él. Yo dejé de llamar hace mucho rato también el cheat meal y de permitirle a mis pacientes llamarlo así porque esa programación mental que te haces en eso, el impacto negativo de eso es importante. Otra cosa aparte de esa vaina que él lo estaba mencionando, de una perspectiva un poquito más coloquial, o sea, mucho más de la gente, Sí. y que uno entiende, es el efecto térmico de los alimentos. O sea, la forma como tu cuerpo utiliza proteína, grasas y carbohidratos. Tu cuerpo quema un poco más de energía metabolizando las proteínas, casi un 30%, a comparación de los carbohidratos que quemas más o menos como un 15% de ese aporte, y de grasas algo cercano al 1 y que puede estar por debajo del 1. Cualquier cosa que tenga una densidad alta en grasas y en carbohidratos te aportará por volumen una mayor cantidad de energía que la proteína. Por eso, lo que él decía, optar por un churrasco argentino, optar mira, hasta por una hamburguesa que tiene con bastante carne, va a ser una comida fuera del plan que no impactará tan negativamente, a menos que venga con ese montón de queso derramado encima y que tú le eches un montón de cosas. Eso no se puede hacer de esa manera porque definitivamente no te estará ayudando. Estará llenando de un montón de grasa y de, obviamente, carbohidratos simples que van a llenar mucho más esa bolsa de densidad energética y que va a ser difícilmente posible quemarla. Incluso en los pacientes que me dicen, ¿qué día será el mejor para hacer eso? Jamás les digo, hazlo el día que no entrenas. No, el día que incluso entrenas. Y ese día que te vas a comer eso, entrena como si tu vida dependiera de ello, porque definitivamente será mayor el gasto y podrás medio compensar algo así. Pero si lo haces el domingo, que estás relajado y que no solamente comes el cheat meal del almuerzo o de la cena, sino que te comes un postre, vas reventado. Claro. Esto también pienso que creo que viene en la parte hormonal. Si tú te comes una hamburguesa, una pizza, algo por fuera, dulces de paquete y todas esas cosas, siento que también llevas a tener como una retención de líquido, una inflamación. Eso obviamente va directamente relacionado con las hormonas. Sí, pero por el aporte, o sea, de sodio, de un montón de sodio que tienen esos alimentos, muchos. Y esa variación puede ser como menos agresiva a cada individuo según el plan que tengas anterior de... Sí, por ejemplo, ¿sabes qué pasa clásicamente con eso? Es las personas que están haciendo una dieta baja en carbohidratos. Una persona que se ha quitado los carbohidratos porque empezó a hacer la paleo, empezó a hacer la cetogénica. Si se come algo de eso el fin de semana, va a haber un aumento de peso mucho más grande que una persona que ya viene consumiendo carbohidratos. Y es porque sus reservas de glucógeno están depletadas. Y obviamente la cantidad de agua también que en el músculo está depletada. Es como si sus músculos estuvieran desinflados. Claro. Entonces, claro, la persona aún cuando después de comer eso se va a sentir más fuerte, con mejor estado anímico, va a decir, bueno, cagué mi dieta porque me comí esto y gané peso. Pero yo creo que lo primero que hay que entender es que la ganancia o pérdida de grasa es algo que se modifica mucho más lentamente de lo que la gente cree y que el peso no lo refleja. Generalmente los cambios mayores a 100 gramos de un día a otro es agua corporal. Okay. O sea, si yo en este momento me tomo 1 litro de agua, voy a pesar 1 litro menos, ¿cierto? Entonces, eso por una parte. Y lo otro es, lo que hablaba Rolando, buscar cosas que a uno lo puedan saciar y que la digestión de esos alimentos genere mayor gasto energético. Entonces, por eso yo siempre le digo a mis pacientes que busquen primero saciarse, llenarse con alguna comida y luego ir al postre. Porque si yo busco saciarme con ese tipo de alimentos que son altos en grasas y altos en azúcares, yo voy a comer muchísimo más de lo que sería capaz de comer, incluso ad libitum, sin contar cantidades de proteína o de grasa, o de fibra, perdón. Bueno, creo que se resolvieron muchas dudas con este podcast, con este capítulo. Muchas cosas que yo también no tenía claras, también me las dejaron súper claras. Si ustedes también tienen muchas más dudas y preguntas, pueden dejarlas en los comentarios. Acá quedan las redes sociales de cada uno. Carlos, una vez más, gracias por estar acá y por compartir tu conocimiento, Doc. También agradecido por siempre expresarte con tu criterio y lo que piensas. Y nada, nos vemos en un próximo capítulo. Estén pendientes de las redes sociales de Gomeiza Labs.